Muy bien, ¿qué creen? Se llegó el día. Ya por fin se llegó el día. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar con esto que es un banco de preguntas. ¿Qué fregados es un banco de preguntas? Es como un cuestionario gigante de muchas preguntas que no sé cuánto tiempo me va a tomar hacerlo, pero pues vamos a empezarlo de una vez, ¿no? ¿Cuántas preguntas son? Son un montón, ¿eh? Son un montón. Este es un documento que de todos los que me han enviado es uno de los que más me han gustado porque tiene preguntas de todo tipo. O sea, esto que vamos a ver aquí es de historia de México, pero vaya, me refiero a que tiene de todos los temas, subtemas, y también se parecen mucho las preguntas que les van a hacer en los exámenes que ustedes van a hacer, ¿no? Se parecen bastante, tienen también cuatro opciones. Han de decir ahí, momento, pero eso ya está contestado. Ahí yo ya estoy viendo la respuesta correcta, sí. Pero vamos a desmenuzar todas las opciones para ver por qué sí y por qué no. Acuérdense que ya saben cómo me gusta hacerle a mí, ya saben cuál es mi estilo. No nada más me gusta andarles aventando datos y decirles esto es así porque sí, sí, no. Vamos a ver por qué. Y aquí también de pasada vamos a aprender un montón. Así que, pues una vez yo preparando lápiz y papel porque vas a tener que tomar un montón de apuntes, que es lo que vamos a aprender aquí. Ya sin tanto rollo, vámonos así con la número uno. Primera pregunta. Dice, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Y nos ponen ahí cinco. Nos ponen opciones. Dice, prisión de Moctezuma, la Malinche y Jerónimo de Aguilar se unen a la expedición de Cortés. Ahorita vamos a ver quiénes eran esos. La matanza del Templo Mayor, la llegada de Pánfilo de Narváez y el suplicio de Cuauhtémoc. Aquí el que tenga un buen conocimiento de historia de México ya debe estar ahí en su mente y se fijan, aquí todas acaban con el 5. Ya sabemos que el suplicio de Cuauhtémoc, que fue el que sucedió a Moctezuma o Moctezuma, es ahí, pues en todas es la última opción. Pero fíjense que hay una ventaja, ¿eh? En la opción, en la primera, el A, B, C y D, todas empiezan con uno diferente. Así que tenemos que atender. Ahí ya sabemos que la respuesta es la 2, pero vamos a ver. Vamos a ver cada una. Dice, prisión de Moctezuma. Hay que recordar, miren, vamos a verlo de esta forma. Llega Hernán Cortés, acuérdense, en la tercera expedición. La primera fue de Córdoba, la segunda fue de Grijalva. Cortés llega en la tercera. Y él se reúne con Moctezuma. Acuérdense que primero por las buenas, primero llega por la Puerta Grande y Moctezuma lo recibe en el palacio de Axayácatl, que es ahí donde lo hospeda un rato. Y sí hay un momento en el que dice ahí prisión de Moctezuma. Prisión de Moctezuma se le dice así más o menos a cuando Hernán Cortés lo toma allí y lo tiene ahí con él en el palacio de Axayácatl. No es como tal una prisión, es un tecnicismo, pero pues sí, de alguna manera es como que una garantía de que pues toda la gente que está fuera del palacio no le va a hacer nada, ¿no? Entonces ahí dice la prisión de Moctezuma, esa obviamente es ya que llegó a Tenochtitlan, ¿no? Y luego dice la matanza del Templo Mayor y la llegada de Pánfilo de Narváez. Estas dos van casi juntas, ¿eh? Empezamos por el número dos, ¿por qué? Porque dice, la Malinche y Jerónimo de Aguilar se unen a la expedición de Cortés. Es correcto, esa tiene que ser siempre la que empieza porque, simple, Cortés no pudo haber llegado a Tenochtitlan si no es por la Malinche y antes de ella Jerónimo de Aguilar. Entonces, esa va a ser la número dos por lógica. Cortés cuando llega tiene la fortuna de que allí en la península de Yucatán se topa con Jerónimo de Aguilar que habla maya, pero no habla el náhuatl, no habla el lenguaje que hablan allí en Tenochtitlan y en todo el Valle de México. Esa va a ser la Malinche un poquito después. Al principio, los dos van a ser los traductores de Cortés, pero en un punto la Malinche va a aprender español. Y por eso Jerónimo de Aguilar ya no va a ser tan necesario. Por eso es un nombre que a lo mejor a muchos de ustedes no se les puede hacer muy familiar. La Malinche, por supuesto que sí. Entonces ahí empezamos. La historia empieza con la Malinche y que uniéndose junto con, bueno, primero fue Jerónimo de Aguilar y después fue la Malinche. Ellos van a llegar ahí a lo que es Tenochtitlan, todo por las buenas, y estando ahí,
Estando ahí es cuando ya Moctezuma, no es que lo tomen prisionero como tal, pero lo tienen ahí con ellos. O sea, sí le dicen a esa parte, ese pedacito de la historia, algunos le llaman así. ¿Y qué sucede? Hay que recordar que Hernán Cortés no se va de buenos términos de ahí de Cuba. El gobernador Diego Velázquez manda a que lo capturen, porque cuando Cortés nada más tenía órdenes de explorar lo que es la costa de México, y Cortés cuando funda la Villa Rica de la Veracruz, que es el primer asentamiento, por así decirlo, oficial de la Nueva España aquí en México, al fundar, Cortés era muy inteligente, ¿eh? Cortés al fundar allí, al fundar Veracruz como un asentamiento, pues él prácticamente dice ya tenemos soberanía y autonomía, entonces yo ya me brinco a Diego Velázquez, me brinco al gobernador de Cuba, que fue el que me manda aquí, y yo nomás le rindo cuentas al rey, o sea, ahí jugó un poquito con las leyes porque el señor sabía de leyes. Entonces, con esa excusa, él se adentra ahí al Valle de México, cosa que no estaba en sus órdenes. Y por eso, Diego Velázquez, a través de Pánfilo de Narváez, lo manda a capturar. Y aquí es donde Hernán Cortés deja a unos hombres allí, entre ellos a Alvarado, entre ellos, si no me equivoco, Pedro de Alvarado es uno de esos que era ahí medio atrabancados, lo dejan ahí en Tenochtitlan como que con algunos soldados, como que aquí cuídenos el changarro, déjenme ir a encargarme de este Pánfilo de Narváez que ya anda allí en Veracruz y se anda adentrando porque quiere venir por mí. ¿Cómo se enteró Cortés de que venían por él? Si aquí no había WhatsApp, no había internet, ¿qué onda? Pues en esa época como quiera había mensajeros, ¿eh? Aunque suena extraño que lo diga, el sistema de mensajería que tenían ahí el Imperio Mexica era muy efectivo. Entonces sí llegaron noticias de que había gente buscando a Cortés porque pues era como un prófugo de la justicia. Eso a Moctezuma como que, digo Moctezuma o Moctezuma porque ambos nombres están bien, ¿eh? A Moctezuma o Moctezuma esto como que no le gusta mucho. Cortés le dice, mira, aguántame aquí, déjame, voy y lo arreglo y regreso, cosa que sí hizo. Y en la ausencia de Hernán Cortés en Tenochtitlan, porque Hernán Cortés va apoyado por sus alianzas con todos los nativos de ahí, emboscan a Pánfilo de Narváez, lo capturan, todos los hombres que iban a capturarlo se alían a Cortés. Cortés, pues ya saben, él hablaba muy bien, convenció a todos y aparte pues les daba oro y les daba cosas, pues todos dijeron, no, mira, pues este sí sabe, este ya lo está logrando. Entonces, despuesito de Pánfilo de Narváez es donde en Tenochtitlan es la matanza del Templo Mayor. ¿Qué es esa matanza del Templo Mayor? Es cuando, estando Cortés fuera de la ciudad y estando nada más Alvarado con algunos de sus hombres, pues empiezan a hacer los rituales los mexicas ahí en el Templo Mayor, los danzantes, y también empiezan a hacer sacrificios. Hay que recordar que aquí había tlaxcaltecas junto con ellos, ¿eh? Que no eran malos, ni son traidores, ni nada de eso, pero pues ellos tenían otras ideas. Entonces le empezaron a llenar la cabeza a Alvarado sabiendo que era muy atrabancado, que no se aguantaba nada, y empezaron a meterle, a llenarle la cabeza de ideas de estos ahorita nos van a atacar, ¿eh? Estos ahorita están haciendo un ritual porque ahorita nos van a comer vivos, ahorita nos van a cortar la cabeza ahí en ese templo. Entonces esto hace que Pedro de Alvarado con los hombres que tiene salga, aprovechando que los danzantes y todos ahí en el templo están desarmados, va y hace esta masacre que se conoce así, la matanza del Templo Mayor. Entonces, si se fijan, todo tiene sentido, ¿no? Es el 2, la Malinche y Jerónimo de Aguilar se unen a la expedición de Cortés, luego sigue la uno, prisión de Moctezuma porque está dentro del palacio de Axayácatl, y luego la llegada de Pánfilo de Narváez, ¿quién es? El que viene a buscar a Cortés. El que lo viene a buscar como diciéndole, oye, espérate, tú no tenías permiso de meterte ahí a explorar, y luego es la matanza del Templo Mayor, que es, ya después de aquí va a venir, no está aquí en las opciones, pero ya viene la noche triste, porque cuando Cortés regresa y se da cuenta de todo esto que hizo Alvarado en su ausencia, se da cuenta que ya la gente ya está viendo con muy malos ojos a los españoles, a sus aliados. Entonces es cuando tienen que salir huyendo, la famosa noche triste, y después de un año van a regresar, van a asediar, a tomar y arrasar Tenochtitlan, y es ahí ya el suplicio de Cuauhtémoc, que es la 5. Entonces, respuesta correcta número B. Si había dudas, ahora ya lo saben. Vamos a la número 2. Dice, entre las causas externas.
que propiciaron el movimiento de independencia, ¿cuáles se señalan? Otra vez, aquí tenemos todas estas opciones, pero vamos a analizarlas, ¿no? El movimiento nacionalista criollo. Esta no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí dice externas. Y externas son las que ocurrieron afuera de México, o sea, afuera de la Nueva España. Entonces, el nacionalismo criollo es algo que ocurre aquí adentro. Entonces, esta no es. Si se fijan, todas las que tengan uno, las descartamos de una vez. Y luego tenemos la Revolución Francesa. Esta definitivamente sí es una. Y luego aquí dice la encomienda. La encomienda, esta parece, vamos a dejarla pendiente. La ilustración, esta sí que lo es. Entonces fíjense que la 3 está aquí en la B. Aquí en la opción A y B sí está la 3, pero vamos a buscar la 4 que obviamente es la ilustración, y luego también la invasión napoleónica. Acuérdense que la invasión napoleónica también es una causa. Entonces tenemos que la uno y la 3 que es la encomienda, estas no pueden ser, porque esas son causas siempre internas. Externas son las que están fuera. Y la única que tiene la 2, la 4 y la 5 pues es el inciso A. Ahora, ¿qué es la ilustración? Acuérdense que la ilustración son todos estos movimientos intelectuales que surgen antes de la Revolución Francesa, más o menos por estas fechas. Acuérdense que la Revolución Francesa y la independencia de México no están muy lejos, están a unas cuantas décadas de distancia, y las ideas de la Ilustración sí tienen que ver un poquito en lo que es la independencia de México. Un poquito, no tanto como mucha gente dice, pero sí tiene un poco que ver. Pero la 5 definitivamente sí. La invasión napoleónica a España, esta sí tiene todo que ver. Si se fijan, esa está en 3 de las 4 opciones, ahí está el número 5. La invasión napoleónica, pero ustedes acuérdense también la Revolución Francesa. Eso también, porque la Revolución Francesa y la Ilustración van un poquito de la mano. La Ilustración fue por ahí del 1730-40, la Revolución Francesa, acuérdense del año 1789, y la invasión napoleónica a España es por ahí de 1810, 1812, 14. Entonces, plena guerra de independencia. Entonces, la invasión napoleónica causa, causa totalmente que ya México se quiere independizar de una España que está invadida por el hermano de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, aquí, respuesta correcta, el inciso A. Primer forma de gobierno que se estableció en el México independiente. Hace poquito, esto lo puse entre mis preguntas ahí del canal, y es una pregunta que siempre les van a hacer en cualquier examen de historia de México. Y la mayoría de la gente se va por esta de aquí. Dicen República Federal, esa es la que todos ponen, ¿no? Dictadura, obviamente no. Más o menos acabó siéndolo, pero no. Y cuidado, monarquía, la idea, ahí les va, esto está un poquito complicado. En los tratados de Córdoba se estableció que iba a haber una monarquía, aunque no lo crean, ¿eh? Sí, eso de la república fue algo que vino después, pero la idea al principio era una monarquía. ¿Por qué Iturbide fue el elegido? O sea, y si Agustín de Iturbide originalmente era un realista, o sea, estaba con los peninsulares, ¿por qué es él? Él toma el liderazgo porque él tenía la sartén por el mango. Durante la época de resistencia de la independencia, él estuvo persiguiendo a Vicente Guerrero, y aunque Guerrero ya no tenía mucho que hacer, pues se le da el mérito porque resistió durante años ahí en las montañas del estado que hoy lleva su nombre. Pero es Iturbide el que tiene los contactos, es el que tiene, como les dije, el sartén por el mango. Entonces él es el que lidera la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y los tratados de Córdoba, acuérdense que son con los que se pone ya fin a la independencia de México. Ahí se acuerda que México va a tener una monarquía, aunque no lo crean, pero una monarquía ya mexicana, ya no una monarquía española. Ya no vamos a ser parte de la corona española. Sí, está bien, vamos a tener un rey, pero que sea ya de México, que no tenga nada que ver con España, ¿no? Pero iba a ser una monarquía constitucional. Íbamos a tener una asamblea constituyente y íbamos a tener una constitución, y el rey no iba a ser un rey absolutista como los de allá, iba a ser un rey que se iba a ajustar a la constitución. ¿Qué sucede? Que Agustín de Iturbide dice, ¿saben qué? Pues no, a mí me gusta más gobernar nomás con los míos. Así que disolvió el Congreso Constituyente, que tenía poquito de haberse formado, y eso no le gustó prácticamente a nadie, y por eso lo destituyen, ¿no?
¿Qué hizo Iturbide cuando destituyó el Congreso? No lo mencioné. Se nombra emperador, se proclama emperador. Y México, aunque la idea era que iban a ser como una monarquía, oficialmente nace como imperio. Es el primer imperio mexicano, nada más hay dos. Acuérdense que el primero es el de Agustín de Iturbide, que dura nada más unos meses porque lo van a derrocar con el plan de Casamata. El plan de Casamata es con el que lo van a quitar. De ahí se va a acabar el imperio y el segundo emperador va a ser Maximiliano, que también va a ser un imperio muy cortito, ¿no? Entonces, cuidado aquí, en México nace como imperio, pero este imperio va a durar nada más unos meses y ya después como que la Asamblea Constituyente dice, ¿sabes qué? Como que darle todo el poder a una persona nomás porque si no, vamos mejor a hacer una república. Entonces tenemos que, sí, después va a ser una república federal y después centralista y después otra vez federal y luego muchas cosas, pero aquí tenemos un imperio. México nace como imperio, como el imperio mexicano, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí no es república federal, es imperio. Con los gobiernos surgidos de la revolución de Ayutla, caray, ¿esa cuál era? Ahorita vamos a ver. Se establecieron primero, ¿qué fregados es la Constitución de Ayutla? Acuérdense que esa fue con la que, vean los incisos, dice conservadores y por ahí dice liberales, ¿no? La revolución de Ayutla fue esta con la que se le puso un golpe de Estado a la misma Constitución de 1957. La revolución de Ayutla la hacen los liberales, acuérdense. La revolución de Ayutla es con la Constitución, es en contra de la Constitución del 57, pero también tiene mucho que ver con que hay que rehacerla, porque acuérdense que esa Constitución hizo enojar a mucha gente, ¿no? Entonces aquí dice, conceptos conservadores, por supuesto que no. Principios de teocracia liberal, tampoco. Teocracia, acuérdense que significa el gobierno de la iglesia y la revolución de Ayutla era justo lo contrario, era liberal, era de corte liberal. Principios de la monarquía tampoco. Entonces acuérdense, cuando ustedes vean Ayutla, liberales. Proyecto económico, político y social del país propuesto por los liberales, otra vez tenemos aquí la palabra liberal, quedó expresado en, cuidado aquí, tenemos el plan de Tacubaya, las 7 leyes de 1836, ya sabemos que no pueden ser, estos fueron mucho antes. Y luego las bases orgánicas, estas tampoco son. Ahorita me andaba haciendo bolas, ¿eh? Ahorita aquí dije de Ayutla, no, la estaba confundiendo. Fue la de Tacubaya la que hicieron contra esa constitución para reformarla y luego después desencadenar la guerra de reforma, ¿no? Pero como que es lo mismo, ¿eh? La de Ayutla fue contra él, ya me acordé, esta es contra Antonio López de Santana, pero es prácticamente lo mismo. Aquí es la Constitución del 57. Acuérdense que esta es la Constitución donde están la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias, esta ley que hizo enojar mucho a los conservadores. Y el plan de Tacubaya es este plan con el que, era lo que mencionaba aquí arriba, que me andaba ahí, ya les andaba diciendo lo que no era, pero de volada, aquí está. Ese es el de Tacubaya, es el que da Ignacio Comonfort contra su propia constitución, pero para reformarla, aunque la cosa luego ahí se fue por otro lado, este, pero entonces acuérdense, Constitución del 57 también es la que tiene estas ideas liberales. Pero a ver, ¿qué es esto de liberal y conservador para el que no sabe? Después de todo este relajo de, de un imperio, de que somos una república centralista y federalista y todo eso, fíjense cómo aquí dice, proyecto económico, político y social. Teníamos la Constitución de 1824. Pero aquí, esta constitución del 57 que se hace entre muchos liberales. ¿Quiénes son los liberales? Los que quieren leyes como las de Europa, leyes modernas, leyes que tienen estas ideas de la ilustración, leyes que quieren individualidades, que quieren libertad de expresión, libertad de culto, principalmente esa última, libertad de prensa y todo eso, ¿no? Pero México era una nación muy conservadora. México nació como una sociedad católica, entonces de repente decir, oye, vamos a hacer que la gente crea en lo que quiera, aunque no crea creer en la iglesia, pues para la época fue algo muy, muy polémico. Y esta constitución le quitaba mucho poder a la iglesia.
Acuérdense que está ahí en los videos que tengo en el canal y próximamente voy a hacer la versión de Ciencias Sociales 2025, que incluye Historia de México Universal. Ahí lo vamos a ver más a detalle. Pero acuérdense que en esta Constitución, como mencioné ahorita, tenemos estas leyes liberales. ¿Y quiénes son los conservadores? Los que no quieren este cambio. Son los que dicen, oye, así estamos bien. Así no le quites poder a la iglesia, pues porque la iglesia es quien manda. En esta época la religión es algo mucho más serio de lo que hoy es. Pero gracias a esta constitución, hoy podemos decir tranquilamente, yo creo o yo no creo en esto y no hay ningún problema. En esta época decir que uno no creía en en Dios, o que uno no creía en Jesús, o que uno no iba a la iglesia, o que uno no se iba ahí a tomar misa, eso era motivo de que a uno lo vieran mal, ¿no? Entonces, siempre que vean liberales, son estos que quieren las ideas nuevas de libertad, de expresión, de culto, de todo, y los conservadores son los que no quieren eso. Los liberales, con esta constitución, le quitaron mucho poder a la iglesia, eso los conservadores lo vieron como una afrenta, entonces ahí esto va a desencadenar la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, ¿no? Entonces aquí es liberales, Constitución del 57. Y vamos aquí arriba también. Revolución de Ayutla es esta que se hace contra Santana y también es liberales, principios liberales. Porfirio Díaz, no, pregunta número 6. Porfirio Díaz llegó al poder mediante el plan de Tuxtepec. Acuérdense que Porfirio Díaz se aventó dos planes, ¿eh? El primero fue de la Noria contra la reelección de Benito Juárez y el segundo fue el de Tuxtepec contra la reelección de Lerdo de Tejada, ¿no? ¿Qué proponía el plan de Tuxtepec? Aquí nos pone desarrollo industrial. No, eso lo iba a hacer ya que fuera presidente. Democratización del Estado, pues ya había una democracia, así que no. Parece un chiste, ¿eh? Parece un chiste que don Porfirio, don me reelijo muchas veces, es el que quiere esto, pero sí, en esta época él estaba luchando por la no reelección, en este caso de Lerdo de Tejada. Crecimiento en la agricultura, pues sí lo hizo, pero ayudando a sus amigos, así que esta tampoco es, ¿no? Es, aunque suene ridículo, es la no reelección. Porfirio Díaz, acuérdense que en estas épocas, esto es 1860, 1870, durante estas épocas él fue un militar, él ganó muchas batallas, él peleó contra los franceses, peleó contra los conservadores. Don Porfirio era como el Cristiano Ronaldo de los militares, era muy popular. Entonces, después de ver que esta gente a la que él apoyaba se andaba religiendo a cada rato, pues como que eso no le gustó, ¿no? El señor no le gustó la reelección hasta que él aprobó y dijo, ah, mira, esto está muy bueno, ¿no? Y se religió madre mil veces, pero aquí, por lo pronto, hizo el plan de la Noria contra la reelección de Juárez, donde también estaba en contra de su reelección. Hay que decirlo, ¿eh? Juárez también se religió muchas veces, Juárez también fue un dictador de alguna manera. Juárez también se perpetuó en el poder 16 años. Don Porfirio dijo, oye, ya estuvo, ¿no? Pero cuando don Porfirio manda el plan de la Noria, que es antes de Tuxtepec, al año siguiente, o creo que unos meses después, don Benito va a fallecer. Entonces le entrega, obviamente, pues bueno, no le entrega. El mando del presidente de la República pasa a Sebastián Lerdo de Tejada y es ahí donde Lerdo va a ser presidente, pero ya no por reelección, sino por una sucesión, una cosa de sucesión. Y luego el de Tuxtepec va a ser, ya cuando Lerdo concluye con su periodo, se va a reelegir. Y don Porfirio dice, oh, qué lastos que no entienden, ¿no? Y lanza el plan de Tuxtepec. Este ya es contra Lerdo, pero en los dos proponía lo mismo, la no reelección. Créalo usted o no. Al principio, don Porfirio no le gustaba que la gente se reeligiera. Pregunta número 7. Cuidado con esto, parece que está sencilla, pero no tanto. Dice, la etapa en la que la economía mexicana creció a una tasa del 7%, que hoy nos parece algo impensable, o más, se le conoce con el nombre de, aquí puede haber dos opciones. Impulso monetarista, no. Igualdad neoliberal, menos. Estado proteccionista tampoco, ¿no? Proteccionista es que los gobiernos protegen a sus empresarios, ¿no? Neoliberal, eso va a venir después. Y monetarista, pues prácticamente es una cosa muy diferente a lo que estamos viendo aquí. Hay dos etapas que también les van a preguntar mucho en el examen en todas las versiones, que es el desarrollo compartido y el desarrollo estabilizador.
Uno fue bueno, otro no tanto. Esto se puede confundir con otro que es el milagro mexicano. Estos se confunden mucho, esos últimos dos. El desarrollo estabilizador fue más o menos por ahí de los 50, 1952, 54, hasta el 70. Hubo una serie de políticos que desarrollaron esta idea del desarrollo estabilizador, que es vamos a invertir en industria, vamos a invertir este, en también compañías aquí y fuera del país. Fue como que políticos que hicieron cosas de manera inteligente. Entonces, el país creció durante esas dos décadas y por ahí del 74 al 70, a casi esa década de los 70, 70, 76, o 74, 78 más o menos, allá a mediados de los 70, pues vinieron otros políticos con ideas que se llamaban desarrollo compartido, un poquito influenciados por estas ideas socialistas, comunistas, dijeron, vamos a repartir. Digo, lo estoy diciendo de una manera muy burda, es más complejo que eso, pero así básicamente es. Vamos a repartir el presupuesto entre todas las cosas que se necesiten, pues para no olvidarnos de, ya saben, ¿no? Esto que siempre los políticos que quieren hacerse sentir como que son muy buenos y se preocupan por todos, pero en realidad es una manera muy buena para robar y desviar recursos. Entonces, eso se le llama el desarrollo compartido. Eso ya fue en los... Primero fue el estabilizador, que es esta etapa en la que la economía crece y luego venía el desarrollo compartido, que es cuando la economía, por decirlo de una manera sencilla, pues se va a la mierda, ¿no? O sea, es cuando el país entra en una crisis muy fuerte porque los políticos empiezan a robar dinero con la idea de que, bueno, y también empiezan a hacer muchos malos negocios, empiezan a tomar muchas malas decisiones. Y el milagro mexicano es clave, es después de la Segunda Guerra Mundial. Y también llega hasta los 70. El milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, va a haber un punto en el que van a estar en el mismo tiempo, en la misma línea. ¿Cuál es la diferencia? El desarrollo estabilizador empieza por ahí de los 50. El milagro mexicano empieza casi terminando la Segunda Guerra Mundial, 44-45, con el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Esa es la diferencia entre esos dos, ¿no? ¿Cuándo empiezan? El milagro mexicano empieza un poquito antes, 40, 50, bueno, no, 40, 40, es 44, 45 o 46, y ya el desarrollo estabilizador es en los 50. La política económica denominada desarrollo compartido, el que ahorita les mencionaba, fíjense, aquí está, del 70 al 82, era el que les mencionaba. O sea, acabándose el estabilizador, empieza el compartido que dura ahí esos dos sexenios, que postulaba la inclusión de toda la población en el desarrollo del país. ¿Qué terminó por hacer esto? Dice, vamos a ver todas las opciones. Dice, beneficiar a unos cuantos, pues fue lo que lamentablemente acabó pasando, así como ahorita. Ahorita está pasando exactamente lo mismo. Esta idea de vamos a ayudar a los más necesitados, vamos a repartir los recursos, eso acaba siendo siempre para beneficiar nada más a los cuates, a los amigos. Pasó hace ¿Hace qué? Hace 40 años y 60, 50 años y está pasando ahorita otra vez. ¿Inducir la maquila de bajos salarios? No, los bajos salarios no tendría por qué ser. ¿Unificar políticamente el gobierno y empresarios? Tampoco. Esto no tiene nada que ver con... O sea, ¿qué fue lo que acabó pasando? Pues no unificó gobierno y empresarios. Bueno, de alguna manera sí, ¿eh? Sí los unificó, pero políticamente no. Económicamente sí, porque se beneficiaron empresarios y gobierno. Descompensar el desarrollo regional y favorecer a las ciudades. No, la idea era lo contrario, pero acabó sucediendo esto que ven aquí. Por eso la economía se fue al traste, ¿no? Vámonos con las que siguen de este lado. Dice, ¿cuáles acciones resultan congruentes? Déjenme lo hago un poquito así. Ahí está. ¿Cuáles acciones resultan congruentes con el tema de la Constitución de 1917? Dice, establece un gobierno representativo, republicano y federal. Centraliza el mando del ejército, divide el territorio en dos zonas militares, establece garantías individuales y promueve garantías sociales. Estas dos de aquí definitivamente me suena que sí, pero ahí les va. ¿Qué es lo que hace la Constitución del 17? Esta fue la que hace don Venustiano Carranza.
despuesito de todo el relajo de la etapa, bueno, no, está la etapa caudillista de la Revolución Mexicana, y aquí la idea es un gobierno republicano, o sea, que sea una república, y esta palabra es muy importante, ¿eh? Si alguien no la conoce, váyala apuntando, federal. Aquí, así como hay conservadores y liberales, criollos y peninsulares, también va a haber estas diferentes tipos de gobierno que son centralista y federalista. ¿Qué es el centralismo? Cuando el poder se centra en la capital. Centralista, centralizo todo. ¿Y qué es federal? Federal son los estados. Un estado federal o de entidades federativas es que cada estado tenga algo así como una autonomía, que tenga algo así como una independencia, que pueda hacer sus leyes y que se puedan administrar sus recursos, ¿no? Entonces, la Constitución del 17 es totalmente federal. Por eso, aquí cuando dice centraliza el mando del ejército, no puede ser, porque esta Constitución no quería esto. Esto nada más lo van a querer los dictadores y los que quieran centralizar. Siempre que un gobernante quiera centralizar el poder, cuidado, ¿eh? Y aplica también en épocas actuales. Dividir el gobierno en zonas militares, tampoco. Esto tampoco puede ser. Entonces, ¿qué nos queda? Me queda la uno, la 4 y la 5. Acuérdense, aquí la clave es federal y centralista. Y si vemos las opciones, aquí tengo la uno, 2 y 3. O sea, sí está bien que sea el uno, pero fíjense, ya descarto la C y la D. Las descarto totalmente. Pero la 2 y la 3, cuando vean centralismo, esta no puede ser. Lo federal y lo centralista no van de la mano, así que la respuesta correcta, inciso B, porque es la uno, la 4 y la 5. Establece las garantías individuales, obviamente, y también promueve las garantías sociales. Es esta prácticamente. Si se fijan, sin echar mucho rollo con las últimas dos, ya descartamos todas las demás. ¿De qué manera sirvió la CROM a los gobiernos revolucionarios? Otra pregunta medio extraña, ¿eh? Dice, ¿de qué manera sirvió la CROM? ¿Qué es la CROM? Es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. ¿De qué manera sirvieron los obreros? Acuérdense que después de la revolución se crea la CROM y la CROM lo que hace es que la intención es darles privilegios a los obreros, pero no, en realidad eso que está ahí subrayado sí es correcto, ¿no? Dice, ¿de qué manera sirvió? Para defender a los obreros, para esto fue para lo que fue creada, pero no acabó siendo así. Para luchar en contra de Obregón, por supuesto que no. Obregón es el que la hace. Y para apoyar a la CTM tampoco. Lamentablemente acabó sirviendo para manipular a los obreros para que pelearan a favor de ellos mismos. Al periodo que Plutarco Elías Calles, si no conocen este nombre, váyanse familiarizando con él, controló la política mexicana manipulando a los presidentes en turno, se le denominó. ¿Qué creen que puede hacer? Dice, aquí ya está subrayado Maximato, ¿no? Uno pensaría que es el callismo porque es Calles, pero no. Al señor Plutarco Elías Calles le pasó algo muy parecido que a Antonio López de Santana, que también le gustó ya ven que a Santana le gustaba que le dijeran Su Alteza Serenísima. Bueno, a Plutarco Elías Calles le gustaba que le dijeran el jefe máximo. La escena trágica, eso es la revolución, eso es cuando mataron a Madero y a Pino Suárez. Esto fue en 1900, si no me equivoco, 11 o 12, no me acuerdo. Esto no puede ser. Plan sexenal, eso es otra cosa. Entonces me queda el callismo y el maximato. Nunca se le llamó callismo a esto, es el maximato. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías Calles era el jefe máximo, así se hacía llamar él, y así le decían todos, ¿no? ¿Qué significa esto? De que manipulaba presidentes. El presidente Calles hacía algo que hoy también se sigue haciendo, que es que una vez que él deja la presidencia, él decide quién se va a quedar. Lo que hoy conocemos como el dedazo, no se inventó hace poquito, ¿eh? No lo inventó el PRI, no lo inventó Morena, desde entonces se hacen. Es lo que hacen los políticos cuando quieren mantener un régimen y no quieren obviamente ir a la cárcel, ¿no? Dicen, oye, yo cometí muchos abusos, pues para que no me juzgue el que viene, que seguramente lo va a hacer si es de oposición, pues yo me encargo que la oposición no gane como manipulando al presidente que sigue. Yo voy a hacer que quede electo y una vez que esté electo, yo voy a manipularlo, voy a hacer que haga lo que yo quiero porque pues yo lo puse ahí. Entonces a este periodo se le conoce como maximato. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos son propios del general Lázaro Cárdenas? Aquí, acuérdense, ¿qué hizo Lázaro Cárdenas?
Es la expropiación petrolera. Creación del Banco Nacional. ¿Quién creen que hizo el Banco Nacional? Este se hizo durante el Porfiriato, así que este no. Eso no es propio del género, la expropiación petrolera, sí. Entonces yo voy a buscar las que tengan el 2. Miren, obviamente aquí ya está, pero miren, nada más está la A y la B. Aquí la C y la D ya las descarto. Y fíjense que aquí yo ya tengo la respuesta correcta porque la uno, como ya sé que no es, pues también la descarto, entonces me queda la opción B. Pero vamos aquí. Creación de la Secretaría de Educación Pública, esa, si no me equivoco, fue ya en los 60. Ah, no, no es cierto, miento. La Secretaría de Educación Pública, esa, si no me equivoco, la es durante el gobierno, creo que es de Adolfo López Mateos y es ay, se me olvidó el nombre, el señor que fue el encargado de la SEP, José Vasconcelos, si no me equivoco. Si estoy mal, me corrigen, yo de repente me hago bola, ¿no? Creación del ejido colectivo. Sí, el ejido colectivo fue cuando Cárdenas. Esto es algo bueno y malo. Cárdenas agarró muchas tierras que tenían muchas personas ahí que se les repatriaron durante el Porfiriato, que no eran de ellos, y se las regresó a los que supuestamente eran sus dueños. No siempre pasó así, esa era la idea, ¿no? Pero simplemente lo que sí estuvo bien fue que se las acabó dando a grupos de campesinos que no tenían que ver con el gobierno para que las explotaran, pero ya no era algo gubernamental. Eso en parte es bueno. ¿Qué fue lo malo? Que de aquí se agarraron para que hubiera mucha corrupción y le quitaron sus tierras a mucha gente, ¿no? Como excusa de que es que no son tuyas, ahora el gobierno va a decidir, ¿no? Y estos de aquí, ya ni para qué pierdo tiempo, ya sabemos que es la opción B. Todo lo que diga expropiación petrolera, ¿no? Plan de gobierno que se estableció durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Aquí es muy simple, ¿no? Es la política de unidad nacional, porque Manuel Ávila Camacho, que fue el presidente que estuvo durante el Milagro Mexicano, o sea, al fin de la Segunda Guerra Mundial, él tenía esta idea de ¿qué significa unidad nacional? Vamos a unificar creencias. Es aquí donde se hace esto de los niños héroes. Se crean estos mitos nacionales que hoy nos dan identidad. No es el régimen nacional democrático, no es la economía del Estado protector y esto de lo neoliberal va a venir después. Entonces es política de unidad nacional. Y por último, esto está interesante, a ver si alcanzo. Dice, de los siguientes acontecimientos, ¿cuál hace referencia al gobierno de Adolfo López Mateos? Aquí vamos a ver, así, mira, ahí abajo ya se ve la respuesta, pero vamos a verlo así. Dice, creación del libro de texto gratuito. ¿Qué creen? Esta es correcta. ¿Qué dicen? Pues allá abajo se ve qué chiste, ¿no? Nacionalización de la banca, no. Esto se hizo, si no me equivoco, fue López Portillo. Reintegración del chamizal. ¿Qué es el chamizal? Es una zona que andaba allí. Es la única zona que le han dado, que Estados Unidos le ha regresado a México, pero es una zona, creo que son 2 kilómetros cuadrados, algo así. Ahí en lo que ahorita es El Paso. No, no es cierto, no, no es El Paso, es ahí por Ciudad Juárez. El chamizal es una zona ahí pequeñita, que por algún motivo Estados Unidos, como estaba la plena Guerra Fría, dijeron, bueno, ándale, pues vamos a dárselas, ¿no? Movimiento estudiantil, ese no fue López Mateos, ese fue de Díaz Ordaz, el Tratado de Tlatelolco también, y el reparto de desayunos escolares y creación del INPI. ¿Qué es el INPI? El INPI significa Instituto Nacional de la Protección a las Infancias, que hay una historia muy interesante, pero la vamos a ver ahorita en el siguiente video porque ahorita no me va a alcanzar, ¿no? Entonces aquí también es reparto de desayunos escolares y creación del Instituto Nacional de la Protección a la Infancia. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el uno, el 3 y el 6, respuesta correcta. Ahorita como quiera, regresando, en el siguiente video lo vamos a analizar más a detalle.